Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a comenzar analizando primero la juramentación del nuevo gabinete de Dina Boluarte, el segundo, ya desde que asumió el poder hace casi 2 semanas. Pero esta vez quienes representan este segundo gabinete está encabezado por Alberto Otárola, que antes era ministro de Defensa, hoy asume las riendas. Pedro Angulo no integra este nuevo gabinete. Y bueno, vamos a decirlo de esta manera: ministra de Relaciones Exteriores se conserva todavía, se permanece en el cargo Ana Cecilia Gervasi Díaz. También está como ministro de Defensa ahora José Chávez Cresta. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras. Ministro del Interior, Víctor Rojas. Ya no está en el cargo el señor Cervantes. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro. Ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra. Por un lado, hay ciertos sectores que no están tan tranquilos con su designación, pero vamos a conversar de eso más adelante también. Y ministra de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ministra Nelly Paredes del Castillo. Y también está Eduardo Alonso García como ministro de Trabajo. Ministra de Producción, Sandra Belaunde. Ministro de Comercio Exterior, Luis Fernando Elguero. Ministro de Cultura, ministra Leslie Urteaga. Acordémonos que en el gabinete anterior renunciaron casi ya al finalizar esto dos ministros, el de Educación y de Cultura. Los demás permanecen entonces en el cargo, en ese segundo gabinete, salvo el ministro Cervantes y Pedro Angulo. Pero vamos a hablar de esto y también del panorama político. ¿Con quién? Con Franco Olchese, él es investigador del Centro Wiñac y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Para analizar primero esta recomposición en el segundo gabinete de Dina Boluarte, ¿le da aires, no le da aires? ¿Puede generar confianza, no puede generar confianza? ¿Y por qué? Sí, yo creo que ahora que las manifestaciones están en un proceso de disminución, donde la Navidad y el Año Nuevo ayudan para que se dé este proceso de disminución, el gabinete va a tener un aire para recomponerse, para fortalecerse, ¿no? Y para validarse políticamente. Y yo creo también que hayan habido pocos cambios hace que este gabinete no sea, o sea, el cambio de gabinete no sea visto como una capitulación, que este gabinete no cayó por las movilizaciones, es una de las interpretaciones que se podrían dar. Y como el cambio es menor, son recuperar a los dos ministerios que habían salido y la recomposición en el tema del ministro del Interior, el ministro de Defensa y la PCM, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no se ve como un cambio mayor y creo que eso es una medida positiva de parte del gobierno. Y este gabinete va a poder, digamos, en lo que dure este proceso de adelanto de elecciones, va a poder, ¿crees tú, mantenerse? Porque lo que se ha visto de parte de Dina Boluarte desde el fin de semana pasado es que los ministros iban a ir a las regiones a conversar con las autoridades y a la población. ¿Crees que ahora sí, con estos rostros en diferentes sectores, pueda avanzarse en ese sentido? Mira, el gobierno había sido muy malo, en mi opinión, en mandar estos mensajes, en comunicarse con la población, ¿no? Ellos habían reaccionado de una manera poco estructurada. Lo bueno, como te mencionaba hace un momento, de este ministerio, de este nuevo ministerio, es que van a tener este tiempo. Entonces, en un tiempo de calma, van a poder generar algunos mensajes que puedan tener un impacto en la población. Yo diría que sí hay que contar con que después del 2 de enero las marchas podrían fortalecerse, van a aparecer con más fuerza de lo que vamos a ver estas 2 semanas de Navidad y Año Nuevo. Pero
el adelanto de elecciones que se ha aprobado ayer no calma necesariamente los estímulos de la movilización. La movilización estaba pidiendo adelanto de elecciones, pero estaba pidiendo muchas otras cosas más, como la reposición de Castillo, la renuncia de Dina Boluarte en la Asamblea Constituyente, y dado que eso se ve muy difícil de otorgar, por no decir imposible de otorgar, las movilizaciones tendrían que continuar. Vamos a ver cómo lo toma la población. Hasta el momento no hemos visto mayor movilización. Tú dices, vamos a esperar qué es lo que ocurre después del 2. Pero para ti, ¿ese adelanto de elecciones debe venir con reformas o sin reformas? Sí, debería venir con reformas, definitivamente. Hay algunas reformas que son necesarias para realizar. Ipsos también hizo una pregunta acerca de eso y la gran mayoría de la población consideraba que no se debería tener elecciones en las condiciones políticas actuales, sino se deberían hacer ciertas reformas para mejorar la oferta política de la que habíamos, de la que disponíamos, por lo menos en el 2021, ¿no? Ahora que ya estamos entrando a lo que es la encuesta, acá vemos que es una encuesta de diciembre del 2022, tras la caída de Castillo del poder, la salida, con todos los sectores en realidad, ¿no? Las posturas respecto a las protestas que se han realizado. Y el primer cuadro habla que preferiría usted que ocurriera con Pedro Castillo. 49% que está en azul indica que se mantenga detenido mientras se le juzga por corrupción y golpe de Estado, que vuelva a ocupar el puesto de presidente de la República, 25%, 13% que se libere y se le permita asilarse en otro país, y también ninguna de las anteriores, 11%, el 2% no precisa. ¿Cómo ustedes interpretan estas respuestas de la población? Lo que vemos es que hay un grupo eh, muy similar a la aprobación que tenía Castillo al momento de su salida, que quiere que repongan a Castillo en la presidencia, ¿no? Esto suena muy poco probable de que suceda, inclusive no se ve en la media tradicional, pero sí es una causa muy repetida, ya sea en las movilizaciones y también en la prensa alternativa, que es muy cercana a las posiciones de Castillo, ¿no? Se pide constantemente la reposición y esta reposición se hace a pesar de haberse dado un golpe de Estado. Entonces estamos viendo que aquí este sector que apoyaba a Castillo y aún todavía lo apoya es muy duro, pero sigue siendo una minoría, porque lo que vemos es que los grupos más grandes de la población no están pidiendo una reposición de Pedro Castillo, más bien lo que quieren es la situación actual, que se mantenga Castillo en prisión mientras se hacen las investigaciones. Bueno, sobre el bloqueo de carreteras, ¿ustedes qué han encontrado? Porque las posiciones eran encontradas, ¿no? Había un sector de izquierda que no reconocía la violencia, que pasaba por alto el vandalismo y no deslindaba de esa situación frente a un reclamo, digamos, legítimo de la población, porque sí lo hay. Pero, en cambio, había otro sector que decía también se tiene que recuperar el Estado de Derecho, que tenga que ejercerse la ley como tenga que ejercerse con la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que tú has encontrado o qué es lo que puedes tú interpretar de esos resultados? Estos resultados son similares a la posición de la opinión pública en otros momentos de conflictividad. Nosotros hemos evaluado también en otros momentos donde han habido conflictos sociales. Y lo que tenemos es, digamos, tres grupos. Un grupo que sí considera que es legítimo la protesta, inclusive si es violenta, y considera que el gobierno y la Fuerza Armada no deberían intervenir, ¿no? Y ese grupo que considera que está bien protestar de esta manera o que incluyan este tipo de medidas, es muy minoritario, es 10%. Eh, el grueso de la población, la mayoría de la población en realidad, lo que quiere es que el gobierno intente dialogar con los manifestantes. Y esto es algo que el gobierno tendría que fortalecer un poco en sus capacidades, ¿no? Mostrar que está tratando de dialogar con las personas y las Fuerzas Armadas son legítimas si es que no se llega a un acuerdo. Y esto es una posición para la mayoría de la población ahora
y normalmente cuando hemos visto conflictos sociales. Ahora, y está la posición de gente que dice que las Fuerzas Armadas deberían entrar digamos, desplegar inmediatamente las Fuerzas Armadas y procesar a los manifestantes. Ahora, en esta encuesta, ha salido un poco más alto de lo que hemos visto en anteriores oportunidades. Nosotros creemos porque la violencia ha sido muy visible. Entonces, en WhatsApp, en Facebook, en televisión, en radio, en periódicos, hemos visto constantemente las tomas de carretera y la quema de lugares, los bloqueos de carreteras. Y esto podría haber hecho que esta respuesta sea un poco más fuerte de lo normal. Pero lo que creo que podríamos ver es que la gran mayoría de la población sí está validando la presencia de las Fuerzas Armadas, ya sea de manera directa o ya sea a través del diálogo del Ejecutivo, ¿no? Esta segunda opción muchísimo más importante que la otra. Y por todo lo que estamos viendo, por la crisis política, en esta encuesta también se está midiendo si la gente se quiere involucrar, si quiere tomar partido, si quiere marchar o no quiere marchar. ¿Qué es lo que puedes ver tú en esos resultados? Esto es una de las preguntas que hicimos justamente porque había mucha incertidumbre acerca de si las movilizaciones eran una representación del pueblo, si realmente eran apoyadas por una parte importante o por la mayoría de la población, o eran más bien de un núcleo más pequeño. Y lo que vemos es que el 70% de la gente no quiere movilizarse, no está interesado en movilizarse. Hay el grupo más importante, el 43%, dice yo quiero estar con mis temas familiares, mis actividades personales, no quiero meterme en política. Hay un segundo grupo de 27% que lo que dice es quiero socializar la discusión, quiero ir a redes sociales a comentar con mis amigos y familiares. Entonces, el 70% no quiere, perdón, movilizarse. Eso creo que es el primer hallazgo. El segundo es que la gente que está dispuesta a esta disposición a la movilización es de un 20% y que está dividido entre la gente que está apoyando las protestas actuales y la gente que quiere movilizarse en contra de de las protestas actuales. Entonces, lo que nosotros vemos es que de los movilizados, o movilizables, mejor dicho, la cantidad está relativamente balanceada, pero definitivamente más convicción tienen los movilizados favorables a Pedro Castillo. Eso sí está bastante claro. ¿Y por qué crees tú que la gente no quiere movilizarse? Como se ha visto en marchas anteriores, por ejemplo, cuando querían que Merino deje el poder, ¿no? Lo que lo obligó a renunciar 6 días de haber asumido, digamos, el mandato como presidente. ¿Por qué esta vez la gente no quiere ser parte de una movilización, no quiere salir a marchar? ¿No le interesa la política o está harta? Es difícil, creo, salir a marchar. Se hace más difícil salir a marchar cuando se hizo un golpe fallido como el de Castillo, tan grosero, ¿no? Que no había espacio de discusión acerca de si era un golpe de Estado o no era un golpe de Estado desde el punto de vista institucional, ¿no? Recordemos que más del 60% de personas, según la encuesta de Ipsos del domingo, están en contra de esto. Entonces, si es que el líder o la figura política que está detrás por la que habría que salir a marchar está tan desprestigiado, es difícil que haya esta predisposición por salir. Eso es número uno. Y número dos, es que también en anteriores encuestas nosotros hemos visto un segmento relativamente grande de gente, alrededor de entre 30 y 40%, que está desinteresado en la política hoy y, digamos, en los últimos meses. Que no quieren involucrarse, que no quieren apoyar a nadie y que prefieren hacer su vida en general, ¿no? Su vida diaria, sin querer participar. Más que un factor de este momento en particular, creemos que es un factor permanente. Lo que pasa es que en este momento este rechazo a la movilización es mayor. Bueno, no lo culpamos, ¿no? Vivimos una política permanente desde hace 5 años, 6, si no me equivoco, desde que nuestros representantes políticos no actuaron de la manera que debieron actuar representando a la población. Pero bueno, en la última pregunta, aquí en el cuadro,
¿Usted está de acuerdo o no con que las Fuerzas Armadas protejan los bienes públicos que permiten el desarrollo de las actividades del país como aeropuertos, plantas de energía? Y el 80% está de acuerdo. Lo que tenemos. Sí, aquí lo que queríamos hacer es preguntar acerca del despliegue de Fuerzas Armadas, pero desde una posición defensiva. O sea, no para interferir con las movilizaciones, con la protesta, sino para proteger la infraestructura pública, que es la que veíamos que estaba siendo dañada, los aeropuertos, las plantas de energía, las mismas carreteras, el Ministerio Público, que también el Poder Judicial en algunos casos había sido vandalizado, ¿no? Había una incertidumbre también porque habían voces que decían que las personas, la población rechazaba a las Fuerzas Armadas, pero lo que veíamos es que desde un punto de vista defensivo, o sea, para proteger infraestructura, la gran mayoría de la población, y acá sí desarrollador, aprobaba que las Fuerzas Armadas estuvieran fuera de los cuarteles, ¿no? Que estuvieran protegiendo este tipo de activos y que las protestas no llegaran a dañar esta infraestructura pública, ¿no? Entonces, lo que veíamos aquí eran las gradientes del apoyo a las Fuerzas Armadas y a su accionar. Y lo más apoyado, sin duda, es las Fuerzas Armadas desde una posición defensiva, ¿no? Claro, vamos a ver entonces cómo se van desarrollando protestas al interior del país. Todavía Chala, el bloqueo de carreteras todavía se mantiene en Arequipa, uno también, pero vamos a estar al tanto de cómo se van desarrollando después de las fiestas. Por ahora hay cierta calma, por ahora. Vamos a ver cómo van a reaccionar al interior del país. Muchas gracias, Franco, por compartirnos estas cifras, la interpretación que nos das sobre lo que la gente está pensando sobre estas movilizaciones, sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y sobre todo lo que piensa la política, ¿no? Que es una señal también para las próximas autoridades en estas elecciones que se vienen en el 2024. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a analizar ahora al nuevo ministro de Educación, que ha juramentado recientemente. Recordemos que este es el segundo gabinete de Dina Boluarte. ¿Quién es? Pues bien, tenemos a Óscar Manuel Becerra, quien es ingeniero físico y que además ha hecho carrera también en el Ministerio de Educación. Pero vamos a ver qué le parece esta designación al SUTEP. Estamos conectados vía telefónica con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro. Bienvenido. Mayra, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y con respecto a la designación del ministro, nosotros ratificamos lo que siempre hemos dicho. Los ministros, a partir de su comportamiento y práctica, van a demostrar su eficiencia o no. Habíamos dicho nosotros que en el caso de educación esperábamos que fuera maestro, solicitábamos que se conociera la realidad del magisterio y la educación y que por supuesto tuviera una voluntad dialogante como la tiene el SUTEP a efecto de juntos enfrentar los problemas que educación tiene. Esperamos que en ese sentido el ministro designado responda a esas características y la oportunidad es válida para señalarte de que ratificamos nuestra voluntad de diálogo. Hemos planteado ya la solicitud de diálogo al ministro para poder encarar de manera inmediata los temas que tienen que ver con educación. Claro, pero siempre cuando se designa a un ministro, uno por lo menos al ver la trayectoria o en dónde ha estado antes, dónde ha trabajado antes, se da una idea de cómo va a ejercer, como pasó con el exministro de Educación, Rosendo Serna, que ya tenía una línea preestablecida. ¿Ustedes tienen también esa misma sensación con lo que pasó con Rosendo Serna o hay una diferencia? Mira, lo cierto es que el contexto en el cual se desarrolló el ministro Serna era conocido y cuestionado por el magisterio en el sentido de que exigíamos cumplimiento de compromisos y exigíamos voluntad dialogante. Cumplimiento de compromisos no se dieron, voluntad dialogante nunca se manifestó. Entonces, eso ha sido una complicación y más cuando hemos tenido un ministro que se ha subordinado absolutamente a la voluntad del gobierno, al sindicato gobernista y que ha no tocado los temas principales y prioritarios en educación y por el contrario puso una agenda que era la más conveniente para el sector.
Por eso hemos señalado de manera repetida que Rosendo Serna fue un ministro incompetente, inepto, y esperamos que esa situación cambie con este gobierno que ha firmado una voluntad de diálogo, de comunicación, y que para lo cual hemos señalado también es necesario que esto se dé en un marco en donde la gente que asuma el sector sea idónea, sea capaz, sea solvente en términos profesionales y fundamentalmente desarrolle, repito, esa voluntad dialogante. Ahora, ¿cuáles son los temas pendientes que dejó el ministro Rosendo Serna? ¿Cuáles son los temas pendientes para el sector educativo y para los profesores? El tema es que el señor Serna no tocó los temas principales. Mira, un tema central es infraestructura. ¿Y qué te dice la estadística? Que aquí el déficit de infraestructura nunca fue abordado. El tema de alimentación, con ese porcentaje elevado de anemia en nuestros alumnos, que obliga a la prioridad en este tema, tampoco fue abordado. La situación de capacitaciones, remuneraciones y dignificación de los trabajadores, el tema de conectividad, de herramientas tecnológicas, no fueron preocupación del gobierno, hubo un retroceso y hoy sigue la necesidad de mirar estos temas a efectos de abordarlos y solucionarlos, y el sindicato, el SUTEP, se inscribe en esa lógica de ser parte de la solución y no del problema, y de contribuir a ayudar con armonía, con diálogo, con fundamentalmente propuestas a superar las dificultades. Y para usted, ¿qué debería pasar con el sindicato del FENATE? Nosotros consideramos que hoy los grandes perdedores de esta situación con el autosuicidio político del señor Castillo ha sido FENATE y el sindicato del gobierno. Ellos habían copado el Ministerio de Educación, y una de las tareas centrales que tiene el nuevo ministro es despercudir al Ministerio de Educación de gente inepta, incapaz, mediocre, que estaba sentada, por ejemplo, en desarrollo docente, en la dirección técnico-normativa, en los asuntos de la educación intercultural bilingüe, etcétera. Ahí hay un trabajo primero que desarrollar, y definitivamente son los grandes perdedores por la ineptitud evidenciada, y son los que hoy día están detrás de los grandes problemas que hay en el país. Bien, eso es por un lado, pero también se le está cuestionando al nuevo ministro designado en Educación, al señor Becerra, porque se preguntan, ¿apoyó la contrarreforma universitaria? Yo sé que usted es la educación básica regular, pero hay que ver también esta situación. En una de sus publicaciones, en una de las cuentas de Facebook, que sería del actual ministro, ¿no?, se evidencia cierto apoyo a la ley conocida como la contrarreforma universitaria y que permitiría un retorno de Asamblea Nacional de Rectores. ¿Este podría ser un mal síntoma, un buen síntoma? ¿Cómo ustedes lo ven? Mira, los síntomas son señales que se traducen en actos concretos, y nosotros consideramos que, y siempre lo decimos, la práctica es criterio de verdad, y veremos nosotros cuál es el desarrollo de sus acciones, cómo aborda los problemas de educación, cómo establece contacto, comunicación y realmente diálogo con los representantes verdaderos de los trabajadores, y en función de eso determinaremos pues nuestro concepto. Entonces el diálogo va a ser fundamental, la práctica va a ser trascendente, y en función de ello nosotros determinaremos cuál es pues el comportamiento, el accionar eficiente o deficiente del nuevo ministro de Educación. Muy bien, vamos a ver entonces qué sucede. ¿Están esperando que los llamen para conversar? Señor Castro, ¿estarían esperando ustedes que los llamen para conversar? Nosotros hemos planteado ya nuestro documento en esa lógica dialogante de poder conversar, dialogar y plantear el panorama y la percepción que tenemos de la educación. Esperamos que haya la aceptación, la programación con prioridad de este diálogo necesario con el sindicato histórico y glorioso que es el SUTEP. Muy bien, entonces vamos a ver. Le dan el beneficio de la duda, es lo que tengo entendido hasta el momento. Exacto, ¿no? Repito, la práctica será criterio de verdad, y a partir de ella nosotros determinaremos la eficiencia o no del ministro de Educación. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Castro, por estar con nosotros analizando el perfil del nuevo ministro de Educación, el señor Becerra. Vamos a leer un poquito de sus credenciales. Óscar Manuel Becerra. Él va a reemplazar a Patricia Correa, quien presentó su renuncia al cargo en el anterior gabinete, justo cuando ya había estallado las protestas. Y bueno, él ha juramentado hoy, y tenemos
básicamente en sus credenciales que es licenciado en física por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una maestría en computación y tecnología educativa por la Universidad de Hartford, también en la Universidad UCMP, en la San Martín de Porres, y posee también un diplomado en administración de empresas en ESAN. También terminó sus estudios de doctorado en psicología. Es profesor e investigador en la Universidad San Martín de Porres. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son las primeras medidas en educación. Hemos escuchado al secretario del SUTEP, Lucio Castro, que les están dando el beneficio de la duda y esperan reunirse lo más pronto posible con el nuevo ministro de Educación. Hasta aquí llegamos entonces con la información, regresamos más adelante.